Vamos a compartir pantalla de inmediato y vamos a comenzar la clase. Desde ahora ya empezamos a grabar, ¿ya? Para que ustedes tengan ahí en claro de que ya estamos grabando. Si dejan su cámara abierta, no hay problema. Siéntanse libres. Si obviamente quieren sacarla, no se preocupen, no se preocupen. Ok, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar hoy día del canon bíblico. Una pregunta que se ha estado repitiendo a través del link. Y permítanme aquí unos segundos para poder ordenar mi pantalla y para poder verlos a ustedes también, si que ustedes me hacen algún gesto. Ok, comenzamos. Aquí vamos a tener dos palabritas. Aquí yo todos los días siempre jugamos con una palabrita para que usted la aprenda. Aquí tenemos los dos idiomas más grandes que abarca la Biblia. Ayúdenme ustedes para ver si vamos reteniendo el conocimiento. ¿Cuáles son los grandes tres idiomas de la Biblia? Cualquiera que desactive su micrófono, no hay problema. Arameo. ¿Los recuerdan? ¿Los recuerdan? Arameo. Arameo es uno, ok, pero hay dos grandes. Dos grandes. Me parece que por el chat. Sánscrito, griego. Sánscrito y griego, no. ¿No? No. ¿Hebreo? No me acuerdo. Ya, vamos a irnos ahora con una respuesta segura, ¿eh? No con una adivinanza, pero aquí me escriben por el chat. Claudio me dice arameo, griego y hebreo. Así es. Estos son los tres grandes idiomas de la Biblia y en preponderancia arameo en el Antiguo Testamento junto al hebreo, siendo más las Griego porciones. koiné. Eso, muy bien. Y en el Nuevo Testamento no es cualquier griego, es griego koiné, ¿ok? Un griego que hoy no se sabe hablar. O sea, por eso es una lengua muerta. Nadie sabe cómo se pronuncia. De repente, uno como teólogo se pega ahí su carril y trata de pronunciar alguna palabra en griego, pero con griego moderno. Pero el griego koiné no se sabe cómo se pronuncia, ¿ok? Pero aquí también tenemos otra palabra que es una palabra en hebreo. Ambas palabras están hablando de canon. Hoy conocemos canon por la palabra griega, pero esto viene de la palabra cané, ¿ok? Cané, que es caña. Ambos se van a significar caña, ¿ok? ¿Y por qué es importante la etimología de lo que vamos a hablar del canon? Porque la palabra caña va a hablar también de una vara. Miren cómo se va combinando aquí la etimología. Y esa vara sirve para medir. Y la medida se transforma en una norma. Y la norma se estandariza. Por lo tanto, cuando se habla de canon, es el estándar de los libros que deben estar dentro de la medida. ¿Ok? Dentro del marco, dentro del estándar. Pero también hay otros que establecen que como los cajones literales donde se guardaban los rollos tenían que ser medidos con una caña. Muy bien. Por lo tanto, había que tratar de hundir esa vara, era una vara de madera, para ver la profundidad. Vamos a ver con otro datito. ¿Se acuerdan cuánto medía de alto al menos el rollo de Isaías? ¿Y cuánto era el largo del rollo de Isaías? ¿Cuál es el ancho y el largo? Solo necesito el largo perdón, el ancho de extensión. El ancho de extensión. Que eso nos va a ayudar a ordenarnos. Mira, ahí Carlos nos responde, 3 por 7. Así es, casi los 3 metros por 7 y más de extensión. Bien, Carlos, muchas gracias. Por lo tanto, la caña, el canon tenía que ayudar a medir esos 3 metros, esos 2 metros y fracción para yo poder guardar el rollo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del canon bíblico. Vamos a hablar de lo que el canon establece y cuál es el canon, por qué esos libros están ahí, quién los manipuló, hubo alguien detrás, fueron los Anunnakis, ¿quiénes fueron? Mira, aquí tenemos a un teólogo que él escribe este libro que ustedes ven acá, The Old Testament Canon of the New Testament Church, Roger T. Beckwith. Él escribe un libro para poder tratar de hablar del canon del Antiguo Testamento en la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Él es un erudito muy reconocido y él establece lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros hablamos que del canon del Antiguo Testamento no íbamos a dedicar tanto tiempo?
¿Por qué no vamos a dedicar tanto tiempo? Porque no hay grandes problemas para el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento no tiene mayores dificultades. El canon del Antiguo Testamento se aprueba, se acepta, es así, tal cual como se conoce, y se mantuvo en el tiempo. Y este erudito dice lo siguiente: es llamativo que durante un periodo que abarca desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I después de la era cristiana, tantos escritos de tantos grupos divergentes muestran tal acuerdo sobre el canon de la Biblia hebrea. ¿Cuáles son estos grupos divergentes? Aquí vamos a encontrar de distintos tipos: helénicos, griegos, vamos a encontrar también cristianos, vamos a encontrar también etíopes, egipcios, distintas culturas y distintas traducciones, y dice que ninguno de estos testigos se preocupa por afirmar, y no sé por qué aquí me está robando las A, tal vez yo me las comí, hay que tomar 11, por afirmar la autoridad de los libros mencionados. Más bien, todos asumen la autoridad de la Escritura, o sea, del Antiguo Testamento. Y lo que discuten es su interpretación. Está claro, dice él, que estos grupos no hablan simplemente por sí mismos, sino que representan al judaísmo como un todo. Y la inferencia del canon fue decidido por concilios, debe ser abandonada. Esa idea que son los concilios los que hacen esto, sino que el papel de los consejos posteriores no fue decidir el canon, sino confirmar las decisiones sobre el canon ya alcanzado de otras maneras. ¿Qué quiere decir este autor en palabras mucho más simples? Que el canon, bueno, aquí tenemos literatura apócrifa, que es lo que vamos a ver ahora, que el canon en sí no es un acuerdo que se hizo en un concilio puntual, sino que es la ratificación de lo que ya existía, y que todos los grupos que existían y que giraban en torno a las escrituras hebreas nunca negaron la autoridad del canon que existía. ¿Qué era lo único que estaba girando, circundando alrededor de esto? Era la literatura apócrifa. Hoy nosotros en esta clase vamos a tratar de establecer dos puntos. Uno, ¿es verdad que hubo una persona puntual que eligió y descartó libros? ¿O es la comunidad cristiana la que genera un canon y que ese canon es el que se establece hasta el día de hoy para mantener creencias y doctrinas? Por ejemplo, aquí ustedes van a ver una serie de libros apócrifos. Apócrifo significa básicamente sin firma, pero estos libros deben tener otro nombre que se utiliza y que es un nombre un poco más abarcante. Cuando los llamamos apócrifos, cometemos de repente tal vez un pequeño desliz en definirlos, porque estos libros se van a llamar deuterocanónicos. Apócrifo significa sin firma, y dentro de estos van a haber algunos que en esencia tienen firma y no serían apócrifos, sino que serían pseudoepígrafes, o sea, con un autor falso. Tiene una firma, pero no se sabe si ese es el autor real. ¿Ok? Por lo tanto, pasan a ser libros deuterocanónicos. ¿Qué pasa con estos libros llamados apócrifos? Estos libros son parte de la literatura judía y son los que no están dentro del canon judío, ¿ok? Estos libros se escriben entre el 250 a.C. y el 100 después de Cristo. Y son muy validados, son muy leídos y muy aceptados por las comunidades judías y cristianas. La gente acepta estos libros, porque estos libros van a tener mucho contenido histórico, sobre todo del periodo intertestamentario, que son 400 años aproximadamente, donde no hay profecía, no hay escrito, no hay documento y tampoco se levantan profetas. Y si ustedes, por ejemplo, tienen alguna Biblia en sus manos, incluso en algún dispositivo, se van a fijar que en el índice, yo no sé si aquí se alcanza a ver, en el índice ustedes van a llegar hasta Malaquías en el Antiguo Testamento. En Malaquías va a haber un silencio y de ahí ya no va a haber profecía. Es por eso que los apócrifos están escritos, algunos de ellos, aportando a este periodo intertestamentario. Por lo tanto, las comunidades judías y cristianas los leen. ¿Cuándo estos libros se los llama deuterocanónicos? Hoy la clase va a tener harto de historia, así que espero que usted disfrute de la historia, ¿ya?
¿Qué va a ser el Concilio de Trento? El Concilio de Trento va a ser un evento donde se van a escoger y se van a decidir ciertas cosas en respuesta al protestantismo. Muy bien. Y ahí también a estos libros se los va a llamar deuterocanónicos y se los va a incluir dentro del canon. Por otra parte, estos libros no son reconocidos como parte del canon judío. Los judíos no los reconocen como parte del canon, pero sí como libros que son importantes para ellos. ¿Ok? Jesús y los discípulos nunca van a citar o utilizar de manera autoritativa estos libros. No lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Porque es importante esto que estamos viendo ahora. Porque aquí ya vamos viendo que hay ciertos libros que quedan fuera. ¿Qué versión de la Biblia tiene los deuterocanónicos? Una versión que se llama Dios habla hoy. DHH. Esa Biblia tiene los deuterocanónicos. Otra Biblia es la Biblia latinoamericana, que también tiene los libros deuterocanónicos. Y otra Biblia que tiene los deuterocanónicos es la Biblia de nuestro pueblo. Yo aquí te mencioné solo 3 versiones, que aún contienen estos libros deuterocanónicos. Pero el último argumento de por qué no son considerados dentro del canon es porque no aportan al plan de salvación descrito en el cuerpo escritural del canon. ¿Qué quiere decir esto? Que estos libros en su contenido, si tú los sacas, no los consideras, no se pierde nada de la línea del plan de salvación. E incluso algunos de estos libros tienen errores desde la mitología. Por ejemplo, en el libro de Tobías hay una cruz que habla y en ningún otro libro hay objetos que hablan. Hay animales que hablan, sí, pero no hay cruces que hablan ni otras cosas que hablan. Entonces, el contenido de estos libros no necesariamente aporta al plan de salvación desde el Génesis. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hoy también tengan en consideración? Siempre en el contexto de canon vamos a hablar de testigos, ¿ya? ¿Quiénes son los testigos? Los testigos son los que dan testimonio de lo que han visto o han oído. Y hay testigos como este señor que ustedes ven acá. Flavio Josefo, judío, de ascendencia de familia de sacerdotes, su padre era sacerdote, su madre era una mujer de mucho dinero. Él nace en Jerusalén en el 37 después de Cristo y muere en el 100. Hay algunos que establecen ahí otras fechas de la muerte, eso no está claro. Pero ¿qué es lo importante de Flavio Josefo? Él es un historiador que va a hablar del tiempo de los judíos, va a hablar de las guerras de los judíos, va a tener referencias también a Jesús, pero él va a hablar en torno a esto de los libros deuterocanónicos y él va a decir, ¿por qué no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto entre sí como los griegos? Fíjense, él se va y dice, los griegos sí tienen problemas. Nosotros no tenemos problemas. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos claro esto. Y solo son 22 conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido juntamente considerados como divinos, y de ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Esta cita es un poco más larga, pero si tú vas al índice de tu Biblia, tú te vas a encontrar que no son 22 libros, sino que tu índice te va a mostrar que son 39. Yo no sé si hay alguien que tal vez quisiese darse el trabajo de contarlos, pero no son 22 libros. Entonces, ¿por qué Flavio Josefo, que es un historiador de aquel tiempo, contemporáneo a lo que estaba ocurriendo ahí, fíjense, primer siglo, ¿por qué habla de 22? Acá ustedes ven algo llamado la Tanaj. La Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj es todo lo que ustedes tienen, desde Génesis hasta Malaquías, los que tienen ahí su Biblia en mano.
Desde Génesis a Malaquías ustedes tienen la famosa Tanaj. La Tanaj es un acrónimo. Nosotros tenemos que pensar dos cosas aquí dentro de la cultura judía y de la cultura griega. La cultura judía tiene mucho de fonética en sus escritos. Todas las letras, los sonidos, tienen una significancia profunda en lo que se dice. Incluso yo sé que aquí hay alguien que se aproximó un poquito al estudio del hebreo y yo sé que los sonidos son algo que marcan, incluso generan sensaciones. Por lo tanto, la lectura del hebreo es con sonidos. Y por eso se juega mucho con la poesía. Y por eso hay muchos acrónimos. Mientras que la cultura griega no es tanto de significado de sonidos, sino de profundidad de las palabras. Las palabras tienen significados importantes. Ahora, ¿qué significa Tanaj? Tanaj significa Torah, que ustedes ven ahí, Neviim, que ustedes ven acá, y van a ver también los Ketubim o Getubim. Eso significa Tanaj. Torah, Neviim y Getubim. Ahí está la Tanaj. Eso se llama Biblia hebrea, que es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vamos bien, ahí ustedes vayan diciéndome con la manito si no está muy enredado, si yo no me estoy ahí aumentando mucho ciertos elementos o mucha información. Pero miren, ¿por qué se hacen 22 libros según lo que habla Flavio Josefo? ¿Y por qué Flavio Josefo va a validar esta lista de libros? Por lo siguiente, porque el Pentateuco, él dice, los primeros 5 son de Moisés, que son estos. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los de Moisés. Moisés los escribe. El Génesis lo va a escribir en proceso del desierto, cuando él se va de Egipto y algunos eruditos y especialistas extrabíblicos establecen que él, mientras está con Jetro, su suegro, él va a escribir el Génesis. Pero los otros libros también son escritos por él. E incluso el libro de Job, ¿se acuerdan? Que es el libro más antiguo de la Biblia. Pero miren, después los primeros profetas van a estar ordenados hasta Esther, pero los hebreos juntan Jueces con Ruth, juntan Esdras con Nehemías. También van a juntar Jeremías con Lamentaciones. Y acá los Trei Azar, los 12, que son estos profetas de acá. Pero hay un detalle que no sé si ustedes se fijaron. Hay libros que usted en la Biblia los va a tener como primera y segunda, y aquí no está primera y segunda. ¿Alguien se habrá dado cuenta de cuáles son los primera y segunda? Nico, ¿te diste cuenta cuáles son? ¿Cuáles están aquí que sale solo uno? Que yo veo a la Nico ahí responder con mucha emoción. Bien, Samuel, ¿cuál más? Reyes, muy bien. ¿Y hay uno más? Crónicas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué están haciendo los hebreos? Les soy muy honesto. Todos estos libros son un solo libro. Está el libro de Samuel, el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Luego la taxonomía, ¿se acuerda lo que hablamos clases anteriores? La clasificación los va a dividir, pero esto es un solo libro. Por lo tanto, para la Tanaj, Samuel es un solo libro. Por eso, nosotros vamos a ver que aquí hay estos elementos interesantes que los hebreos van a apartar y van a mantener en esta lógica. El canon para los judíos es algo que ellos tienen claro. Ellos básicamente no van a discutir de la validación, ni tampoco van a discutir de la autoridad de estos escritos. Ellos incluso pueden hacer cualquier adaptación dentro de este mismo marco. Hay algunos que van a poder reubicar, van a reordenar, van a agrupar, pero es la autoridad de estos 22 libros. Por eso, Flavio Josefo va a decir que estos libros no necesitan de mayor discusión, porque ellos no tienen la confusión. No tienen la confusión. Ahora, estos libros apócrifos también fueron
nombrados deuterocanónicos por el Concilio de Trento, que es algo que yo quería también mencionarles. Hedin Hubert, que es un historiador, él habla del Concilio de Trento, y él plantea que, claro, que este concilio, que es de la Iglesia Católica, es un concilio ecuménico que busca responder a la reforma, al protestantismo, trata de ordenar algunos puntos doctrinales interesantes. ¿Y ellos qué quieren defender? Ellos quieren defender la doctrina de la Iglesia Católica y disciplinar a todos los miembros que se fueron en contra de ella a través del protestantismo. Es por eso que en ese concilio, aparte de mencionar estos libros como deuterocanónicos, también se ordenaron algunas ideas. Entre ellas, la doctrina de la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras, la tradición, los sacramentos, el celibato, la prohibición del casamiento de los sacerdotes, la afirmación de la supremacía de la autoridad papal y también el decreto de la fundación de seminarios donde se iban a preparar los futuros sacerdotes. Es por eso que este concilio va a tener un gran nivel de autoridad. Y esto, como ustedes vieron, y ahí me devuelvo una, fue en periodos específicos, dispares, desordenados, entre 1545 y 1563, por diferentes comisiones con distintos eruditos. Y se llegó al acuerdo de que se iban a incorporar estos libros, pero bajo el nombre de deuterocanónicos. ¿Ok? Y además de todo lo que ustedes vieron ahí, que son las primeras decisiones en función a estas normas que iba a tener la Iglesia Católica. Pero también es necesario que nosotros podamos ver que hay dos posturas en función a cómo se arma el canon. Pero las grandes discusiones del canon del Antiguo Testamento son muy pocas. Las grandes discusiones del canon del Antiguo Testamento tienen más que ver con la validación de algunos libros y el orden de algunos libros. Por ejemplo, aquí hay alguien que me da un comentario que el canon hebreo toma el libro de Daniel, lo saca de los Nevi'im y los pone en los Ketuvim, los saca de los profetas y los pone en los escritos. Sí, esa es una escuela de interpretación rabínica que toma esa lógica para reordenar los libros, pero hay otras que van a quedar con la taxonomía antigua y otros van a proponer una nueva taxonomía. Pero las grandes discusiones no son qué libro es canónico o no, sino dónde reubicarlo o qué significado darle, e incluso qué interpretación hacer de ellos. Solo hay un libro específico para tratar de interpretar la Torá, los primeros 5, con 613 normas, reglas e instrucciones para interpretar esos primeros 5. Por ende, hacemos aquí un cierre. El Antiguo Testamento no tiene gran discusión en función a la autoridad de sus escritos. No recibió mayores ataques, no recibió mayor destrucción, sino que fue validado en el tiempo y confirmado por el pueblo hebreo a través de los años. A diferencia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento va a tener más complicaciones. El Nuevo Testamento sí va a tener ataques y sí van a haber muchas corrientes de pensamiento que van a ir en contra del canon. Hay dos eruditos, que son los que yo les puse acá. Dos eruditos que destacan dos puntos de vista para ver el canon del Nuevo Testamento. Que el canon del Nuevo Testamento sí tiene muchos problemas. Uno de ellos, Adolf von Harnack, él dice el canon fue creado por la Iglesia en respuesta al crecimiento de marcionismo y fue Irineo de Lyon el creador del canon. Ya vamos a ver quién fue Marción y ya vamos a ver quién fue Irineo de Lyon. Mientras que el otro va a decir, David Dugan, él va a decir, el origen del canon se debe a la intrusión del emperador Constantino en asuntos de la Iglesia y el canon. Por lo tanto, fue una imposición oficial del siglo IV. ¿Ok? Una es respuesta a lo que estaba ocurriendo con ciertas herejías por parte de Marción, y el otro es que el emperador Constantino influenció en el canon del Nuevo Testamento. Este señor que ustedes ven ahí en este vidrial precioso es Irineo de Lyon.
¿ok? Irineo de Lyon es uno de los primeros que va a tratar de ordenar, junto con Marción, el canon. Ahí los eruditos están en discusión, pero la gran mayoría establece que Marción fue el primero que hizo un canon. Pero vamos a ver qué pasó con Marción. Irineo de Lyon, también se lo conoce como San Irineo, él es un acérrimo adversario del gnosticismo. El gnosticismo es una de las corrientes muy duras que iba a atacar a la iglesia. Quien escribe muy duro acerca de los ataques a la iglesia es Juan en su primera epístola. Si ustedes se fijan, las epístolas de Juan son las últimas en escribirse según la datación de los libros. Y él escribe mucho de los anticristos. Él escribe mucho de los falsos maestros. Él escribe mucho de los hijos del diablo. Y él escribe mucho de los antropoctonos. Suena hasta fea la palabra, antropoctonos. Cuando tú quieras decirle una ofensa a alguien, dile, sale para allá, antropoctonos. ¿Qué significa antropoctonos? Antropoctonos significa matador de hermanos. Tú eres capaz de matar a tu propia sangre. Déjate de molestar, antropoctonos. ¿Quiénes eran los antropoctonos? ¿Quién eran los anticristos? ¿Quién eran los hijos del diablo? ¿Quién eran los falsos maestros? De entre ellos, la corriente más fuerte que había muchas más, pero la corriente más fuerte que había era el movimiento gnóstico. Irineo de Lyon, él escribe un libro en contra de las herejías. ¿Por qué Irineo de Lyon es importante? Porque él es uno de los discípulos de Policarpo. Y Policarpo es discípulo del apóstol Juan. Por lo tanto, el apóstol Juan, el que escribió las epístolas, el Evangelio y el Apocalipsis, es maestro de Policarpo. Y Policarpo es maestro de Irineo. Por lo tanto, tenemos a un discípulo de los discípulos. Suena como chistoso las palabras. Pero Irineo es muy cercano a los apóstoles, ¿ok? Y está en el periodo del primer siglo. ¿Qué pasa con Irineo? Irineo va a atacar el gnosticismo. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué el gnosticismo es tan duro? El gnosticismo tiene muchos planteamientos y como nos quedan 15 minutos. Como nos quedan 15 minutos, no vamos a hablar de todo el gnosticismo en sí. Pero el gnosticismo tiene premisas básicas. Entre ellas, la premisa más dura es que Jesús no es Dios. ¿Ok? Jesús no es Dios. Jesús no es hijo de Dios. Jesús es un ser común y corriente que Dios lo escogió para dar un mensaje. Y de ahí el gnosticismo se va a diversificar en muchas ramas. Y el gnosticismo va a ser el que va a tratar de destruir la creencia de los apóstoles. Si tú destruyes la creencia de que Jesús es hijo de Dios, se destruye la resurrección, se destruye las profecías, se destruye su promesa de la segunda venida, se destruye toda la teología de los apóstoles. Por lo tanto, Irineo de Lyon va a ser uno de los que va a defender las creencias de los apóstoles, de su maestro Policarpo y del maestro de su maestro Juan, el apóstol, el regalón de Jesús. ¿Quién va a ser este Marción? Porque Marción es el malo de la película aquí. Este hombre de barba pronunciada, que a mí me gustaría tener esta barba de Marción. Bueno, este hombre, comerciante, un hombre que viajaba, fue excomulgado por la iglesia. Él quería ser un alto dignatario de la iglesia, él quería ser alguien importante, pero sin lograrlo, a él se lo considera como un hereje. ¿Por qué? Porque él abrazaba algunas ideas del gnosticismo. Y él es el que genera el primer gran cisma, la primera gran división del cristianismo. Algunos eruditos establecen que él no era un gnóstico, pero que sus ideas sí eran gnósticas. Sí él tenía estas ideas que bordeaban y rondeaban la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Jesús, la naturaleza del Mesías. Entre ellas había una herejía que se llamaba docetismo. ¿Qué es el docetismo? El docetismo es la idea de que Jesús ocupó una forma no humana y manipuló la mente de la gente. Por ende, Jesús nunca murió en la cruz, sino que solo fueron figuraciones. ¿Cuál es el gran problema de Marción? Marción odia a los judíos. Marción odia el Antiguo Testamento.
Marción odia a esos hombres que se creen el pueblo de Dios. Por lo tanto, él quiere anular todo el Antiguo Testamento y quiere sacar cualquier libro que tenga referencias al Antiguo Testamento. Por lo tanto, si los apóstoles hablan del Antiguo Testamento citándolo, ese libro no es digno. Marción es el primero que establece un canon y dice, estas son las cartas, estos son los escritos, estos son los documentos que tienen que ser válidos para la iglesia, para el cristianismo. Y a eso se levanta Irineo de Lyon y él dice no. Y ahí la iglesia dice tenemos que hacer algo y tenemos que ordenar esto. ¿Qué pasaba? Los apóstoles ellos escribían y sus cartas se reproducían y se copiaban y se compartían, pero Marción y otros también empezaron a decir, no, es que nosotros tenemos los verdaderos evangelios. Y ahí empiezan a aparecer todos estos evangelios. Estos evangelios que tal vez hasta ahora se siguen encontrando, el de Judas, el de María Magdalena. Y dicen, no, es que esta es la verdad, no es la que tienen los apóstoles, la verdad es otra, donde ahí nos muestran que incluso Jesús no es Dios. Este gran problema de la respuesta de Irineo de Lyon contra el marcionismo va a generar la intención de que el pueblo pueda construir un canon. Pero aquí hay algo interesante. Los escritos de los apóstoles nunca estuvieron en tela de juicio. Nunca. Solo que los ataques de las herejías en contra de la naturaleza de Cristo hicieron que ellos tuviesen que ordenar un poco los libros. Por ende, que hay que sacar una idea de nuestra mente. Nosotros de repente creemos que se juntaron un grupo de 20 personas, 50 personas y dijeron ya, este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Queridos amigos y amigas, no fue así. Esto es algo popular, esto se viralizó, el evangelio se viralizó, las palabras del Mesías se viralizaron. Los escritos de los apóstoles no lo podía parar nadie. Si tú buscas algún video de alguna funa a alguien, o algún video, no sé, no quiero darte ejemplo ahora, pero hay muchos videos graciosos. Si tú tratas de sacar esos videos de internet, no lo vas a poder hacer, porque se masificaron a tal punto que es imposible sacarlos. Eso pasó con los escritos de los apóstoles. Se masificaron, llegaron a todas partes. ¿Te acuerdas de los 3 continentes que hablamos en las clases anteriores? Ahí se masificaron la gran mayoría de los escritos. Por lo tanto, no era un problema crear un canon, sino que era un problema los ataques hacia las verdades de los apóstoles. Y como leíamos en la primera referencia a este erudito, los concilios no necesitan crear algo nuevo, sino que necesitan validar lo que ya existe. ¿Ok? Pero el otro argumento tiene que ver con Constantino. ¿Quién es Constantino? A Constantino se lo culpa de todo. Uno dice, no, Constantino, el malo. Si Marción era el malo, no, Constantino se sentó con un montón de personas y les dijo, ya, me gusta, no, este libro no me gusta, sáquenlo. Este libro sí me gusta, déjenlo. Este libro, ¿cómo se llama? Romano. Ah, mire, yo soy romano, ya, deja el de los romanos. Mire, ¿y este cómo se llama? Juan. Sí, igual Juan me gusta, porque ahí viene, ya, sí, dale, me gusta Juan. Deja Juan. No, no. Constantino es un emperador. Y es verdad, Constantino es el primero en detener la persecución a los cristianos y de dar libertad al cristianismo para poder juntarse a adorar. Pero él también sigue siendo un emperador romano y él no quiere quedar mal con nadie. Por lo tanto, él autoriza el cristianismo como una de las religiones del Estado, del imperio. Pero hay muchas otras más. Él también es el que permite el edicto de Milán y es el que facilita el primer concilio llamado el Concilio de Nicea, donde se declaran las creencias cristianas en el credo niceno o el credo de Nicea. Después, si ustedes quieren, googleen y ahí van a encontrar el credo de Nicea, donde se declara, yo quería ponerlo ahora, pero es mucho el contenido. Él también va a permitir que se empiece a expandir la religión libremente y va a condenar a aquellos que ataquen a los cristianos. Y también él va a permitir que se escriba de lo que los cristianos están haciendo. Es por eso que algunos lo consideran como el primer emperador cristiano. Algunos dicen que se bautizó, otros dicen que no se bautizó. Hay distintas teorías y postulados en torno a Constantino. Pero lo que yo sí estoy seguro en torno a la historia es que Constantino sí interviene cuando hay que ordenar el canon del Nuevo Testamento. Pero cuando el canon se está ordenando,
no están sacando ni poniendo libros, sino que están validando algunos libros. Y en ese tiempo también hay libros apócrifos, que son algunos libros que giran en torno a ellos, pero que tienen ideas en contra del Nuevo Testamento. Constantino no se sentó a elegir los libros. Él intervino, él facilitó, él estuvo, él opinó. Pero era la iglesia cristiana la que estaba tratando de validar estos documentos. Estaba tratando de validar lo que antes habían creído. Ante esto se levantan ciertos prejuicios referente al canon. Primer prejuicio: no hay nada en el cristianismo del primer siglo que hubiese dado origen a la necesidad de tener un canon. Hoy, eruditos modernos establecen que los cristianos no necesitan tener un canon. Por lo tanto, es absurdo pensar en un canon del Nuevo Testamento. En segundo punto, los cristianos no sentían atracción por los documentos escritos, por ende no les importa escribir. ¿Para qué van a escribir si se lo saben de memoria? Y era verdad, estos tipos sabían todo de memoria. El judío a los 12 años tenía que saber gran parte de la Torá de memoria, hartas partes de los Nevi'im y también de los Ketuvim, que eran los escritos. Pero también otro prejuicio respecto al canon del Nuevo Testamento es que los autores del Nuevo Testamento no tienen idea de lo que están escribiendo y no saben lo que están generando, entonces ¿para qué van a tener un canon? Ni siquiera saben que están hablando por parte de Dios. Esos son los argumentos modernos para establecer que el canon del Nuevo Testamento es una construcción, no es una tradición confirmada por el tiempo y por la viralización de los escritos. Pero esto tiene respuesta. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las profecías cumplidas que habíamos visto en la clase anterior? ¿Se acuerdan de Manuel? ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Se acuerdan de todo eso? Las profecías cumplidas en Jesús invitan al cristianismo del primer siglo a masificar este mensaje. Porque como dijo ahí la Nicole, todo calzaba. Como que todo era, es así. Oye, pero yo las leo y son impresionantes. Imagínense para ellos, que ellos vieron los eventos, que ellos vieron a Jesús crucificado, que lo vieron resucitar, que vieron los milagros de los apóstoles. Por lo tanto, ellos sienten la necesidad de masificar el mensaje del Mesías que había llegado y las profecías que habían predicho los profetas del Antiguo Testamento, que ya su canon estaba validado. Segundo lugar, los cristianos necesitaban continuar con la historia del pueblo de Dios. Y la historia del pueblo de Dios termina cuando el pueblo es redimido y logra la libertad de Israel. Pero la libertad de Israel todavía no se lograba, porque en el año 70 después de Cristo, los romanos iban a tomar Jerusalén y iban a destruir el templo. Por lo tanto, la historia no podía terminar ahí. Pero Jesús había dicho que el templo se iba a destruir, pero que él algún día iba a volver a restaurar el reino para todos. Por lo tanto, los cristianos sienten la necesidad de escribir y de masificar esto. Y además, Jesús valida la ley y los profetas. Hasta valida el libro de Daniel en sus profecías. Y por último, las realidades del canon en contra de los prejuicios es que los apóstoles saben que son una autoridad espiritual y también una autoridad religiosa, por sus milagros, por sus acciones y por cómo la gente los valida a ellos. Ahora, este texto lo voy a leer muy rápido, porque aquí nos dice Tesalonicense, una carta escrita por Pablo, y él dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios y oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Este texto, con estos 3 versos, nos muestra que los apóstoles, si tienen autoridad, nos muestran que los apóstoles, si están escribiendo del Mesías y creen que Jesús es Dios, y esto nos muestra que están mandando cartas a todas partes, porque en otras partes también hay gente que está sufriendo dolor y persecución.
Pedro, por otra parte, Pedro, el apóstol de Jesús, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, ellos están escribiendo, no están rechazando la escritura. Y lo otro, miren lo que él va a decir en el segundo, en el texto, en el verso número 2. Y dice Pedro, y en ambas despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor, y del Salvador dado a vuestros apóstoles. Ellos creen en el Mesías, ellos tienen autoridad, ellos saben que están escribiendo en nombre de Dios, y ellos saben que están llegando a muchos. Por lo tanto, no es una cosa que no, que ellos no tienen idea, que ellos no saben, que ellos no les gusta, que ellos rechazan los escritos. Ahora, termino rápidamente en 2 minutos con las preguntas. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál libro es y cuál libro no es del Nuevo Testamento? Primero, ¿el escrito está relacionado con la enseñanza de los apóstoles de primera o segunda generación? Cuando se ve si un libro es canónico, cuando se ve si es canónico, y en todos estos procesos que ustedes vieron, que son procesos largos para poder ratificar o no el canon, se evalúa si el que está escribiendo es un cristiano de primera o de segunda generación. Existen básicamente, según los eruditos, 3 cristianos. Cristianos de primera, de segunda y de tercera. Los cristianos de primera generación son aquellos que conocieron directamente a Jesús. Los cristianos de segunda generación son los que conocieron a alguien que conoció directamente a Jesús. Y los cristianos de tercera son los que solo han oído o leído de algo de un cristiano de primera o de segunda. Por lo tanto, nosotros somos cristianos de tercera generación. No hemos visto a un testigo real, ni tampoco hemos visto un apóstol. Por ende, gran parte de los manuscritos que no están dentro del canon del Nuevo Testamento no son fuentes fidedignas porque no son cristianos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. ¿Y cómo yo puedo saber si alguien es de primero, de segundo o de tercera? Un cristiano de primera y de segunda al menos tiene que estar en los primeros 3 siglos e inicios del cuarto, después de Cristo. Un cristiano ya de mitad de cuartos y 5 en adelante, ya no es cristiano de primera o de segunda generación. Por lo tanto, si encuentro el manuscrito de Bastián, yo digo, aquí está el Evangelio de Bastián. ¿Y de qué fecha es el más antiguo? Del 600. Yo digo, ¿pero será de primera o de segunda generación? No. Por lo tanto, esos escritos no los validaban dentro del canon. Ahora, ¿se usa de manera general y continua en la comunidad cristiana? Hoy hay aplicaciones que ya murieron. Fotolog, ¿alguien conoce Fotolog? Algunos se ríen. Fotolog murió. Fotolog ya no se ocupa. Fotolog ya no existe. Incluso alguno puede que tenga por ahí su perfil todavía y alguno después de esta clase se va a ir a meter a Fotolog para ver si están sus fotos ahí. Tal vez su pasado les condena ahí en Fotolog. Pero Fotolog es una red social que ya murió. Pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes tienen TikTok? Algunos van a decir, no, es que eso es para otros niños, es para otra generación. ¿Alguno de ustedes tiene Snapchat? ¿Alguno de ustedes tiene Twitch? Twitch, a mí me dicen, pastor, conectémonos por Twitch. ¿Twitch? ¿Qué es eso? Ahora aprendí lo que es Twitch, que es una plataforma para videojuegos y para poder conversar por videojuegos. Mire, aquí por chat nos hablan de Messenger, ¿se acuerdan? El MSN. Pero fíjense, si un escrito no se usa de manera continua y general, no es validado en el tiempo. Muchos de estos documentos no eran ocupados por toda la comunidad cristiana que estaba moviéndose en estos 3 continentes. Por lo tanto, ese documento encontrado en un solo lugar, con muy pocas copias, no podía ser considerado como un escrito de los apóstoles, porque no era usado de manera general. Lo otro, mantienen la regla de fe de los evangelios y las cartas de los apóstoles, y aquí yo no digo nada más.
Si un manuscrito, un documento, un libro no está a favor de lo que los apóstoles enseñaron en los evangelios y en las epístolas, no está dentro del canon. Por eso, todos los libros que están fuera del canon, que ustedes pueden buscar qué evangelio han encontrado, van a encontrar muchos evangelios que han encontrado. Muchos de esos evangelios están en contra de la teología que habla el Nuevo Testamento. Están en contra de la teología de los apóstoles. Y el ataque más duro es de la naturaleza de Jesús. Es de la naturaleza del Hijo de Dios. Ahora, ¿son lo suficientemente populares estos escritos? Por tiempo voy a saltarme información, pero actualmente nosotros tenemos más de 24.000 manuscritos, y ahí me faltó el 1000, perdónenme, más de 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento que son de los primeros siglos, de los primeros 4 siglos después de Cristo. Pero, por ejemplo, de Platón hay 7, de Heródoto hay 8, y de la Ilíada de Homero hay 236 copias que hasta el día de hoy se conservan. La pregunta es, ¿por qué no somos capaces de validar 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento en distintos idiomas, de distintas formas, pero si validamos la Ilíada y si validamos los escritos de Platón y de Heródoto? Estoy dando para muestra un botón, porque ahí, si nos vamos después con literatura de Shakespeare, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Pero de la Biblia y del Nuevo Testamento, no estoy hablando de la Biblia, del Nuevo Testamento, parte de todo el canon, hay muchos manuscritos, muchos, y en muy buena conservación. Y por último, ¿hay testigos del canon del Nuevo Testamento? Y con esto cierro. Estos son todos los testigos que trataron de generar un canon. Irineo de Lyon en Francia en el 130 al 200, el canon de Marción en el 170 al 210, el de Eusebio en Palestina del 260 al 340 y la carta de Atanasio en Egipto del 367 en adelante. En honor al tiempo, yo voy a terminar acá, no vamos a poder profundizar en cada uno de ellos, pero cada uno de ellos generó una lista donde ponían y sacaban libros. ¿Saben qué es lo interesante? Que cuando tú contrastas los libros que dejan y los libros que sacan, si tú juntas los que sacan y los que dejan en una pura lista, son los mismos. No meten otros libros. Ninguno de ellos va a meter otro libro, sino que juegan con las mismas cartas, solo que la ponen en diferentes posiciones. Marción va a sacar todo lo que tenga que ver con los judíos, mientras que Irineo de Lyon va a tratar de defender la naturaleza de Cristo. Y así, cada uno de estos testigos va a tener un punto diferente al momento de armar un canon. Pero no agregan otros libros, sino las que ya están. Incluso ellos que están tratando de poner o de sacar libros, no inventan ni procuran incorporar otros, sino con los que existen, corroborarlos. Y los que existen son los que hoy nosotros tenemos en la Biblia. Amigos, amigas, no no quiero atrasarme ni alargarme más para no molestar al tiempo que ustedes tienen, pero me gustaría que ustedes pudiesen hacer algunas preguntas si es que gustan y me pueden ayudar si es que hay alguna pregunta que ustedes tengan. Esto es una pincelada de canon bíblico. Yo voy a ver con todo mi corazón si puedo enviarles algún documento o algún libro para que ustedes puedan ver cómo ha sido la historia. Esta historia es mucho más larga. Yo me salté personajes, me salté historia, porque aquí hay una farándula entretenida detrás del canon. Los que se meten para sacar este libro y porque quieren sacarlo, para la reforma y otros que entran también. Hay libros que a última hora se dejan entrar porque también tenían ciertas ideas extrañas, pero al final yo les puedo decir que el canon que tenemos hoy es un canon confiable. Y lo que hoy está es útil y suficiente para alcanzar la salvación. Todos los otros documentos que ahora existen siguen siendo evaluados y estudiados, pero no cumplen con ninguno de los criterios que yo les presenté anteriormente. Y por eso no son considerados en el canon. Y lo otro, Constantino no tuvo la culpa. Él no es el malo de la película. La comunidad cristiana trata de validar sus escritos, mientras que todos aquellos que trataban de destruir el cristianismo avanzaban con otras ideas. Pero en todo este proceso histórico, Dios estuvo presente.
cuidando de la palabra que es de Él. Porque la palabra de Dios es la única que puede ayudarnos a transformar nuestra vida y hacernos conscientes de una realidad que a simple vista no podemos ver. Pero Abraham, ¿hay manipulación en algunas cosas? Sí, puede haber. Abraham, ¿puede que hayan borrado algo, ocultado algo? Sí, puede haber. Pero si tú entras a la biblioteca del Vaticano, los manuscritos están ahí. Y si tú lees latín, hebreo, sánscrito, arameo, etiópico, tú vas a poder leer de ahí. Si tú quieres entrar a la biblioteca de la británica, donde hay otros manuscritos más, también tú puedes leerlo. Pero lo que yo te puedo decir es que Dios ha cuidado su palabra. Y aunque la han tratado de destruir, de quemar, de cambiar, de prohibir, de alterar, hoy la tenemos aquí. Y lo que aquí está escrito sirve y funciona y es útil para la vida práctica de todos aquellos que quieran aprender un poco más de Dios y conocer qué va a pasar después, incluso después de la vida. Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, y de aquí ya la próxima clase cambiamos de tema. A mí me gustaría seguir hablando de canon bíblico, pero prefiero mandarles algo para que lean y profundicen ustedes. Y después ya vamos a ir cambiando las temáticas dependiendo de las preguntas que ustedes van enviando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo? Sí, Carlos. quiero una pregunta. Entiendo por ahí, no sé si Abraham lo comentó en la clase anterior, cuando vino Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya estaba definido, ya Correcto. como que estaban definidos, ¿no es cierto? Y la segunda es que de esos 22, es como una subclasificación de los 39 libros que figuran hoy día que tú lo mostraste en la tabla, ¿no es cierto? Uh-huh. En el fondo ellos hacen una subclasificación en como 22 capítulos, donde agrupan estos 39 escritos. Correcto. Sí, Ya. nosotros tenemos que entender que para el tiempo de Jesús existía un libro que se llamaba la Septuaginta, que es la versión LXX. Esa es una versión griega del Antiguo Testamento. Y la LXX era uno de los libros que más se ocupaba en el tiempo de Jesús. Es verdad que el canon hebreo se va a cerrar incluso aproximadamente un siglo después, un siglo o 2 siglos después de Jesús, porque van a seguir habiendo modificaciones, pero la estructura no va a cambiar según los libros, sino que va a cambiar, la validación de los libros no va a cambiar la estructura. Incluso, mire, si ustedes me permiten compartir pantalla, yo rápidamente les voy a mostrar, incluso si quieren les puedo enviar esta página. Wikipedia, la enciclopedia libre, a ustedes les permite entrar a ciertas tablitas muy interesantes. Y ahí hay una tablita que a mí me encantó. Y vamos a ver, aquí está, miren. Esta tablita que ustedes ven ahí, ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver las distintas taxonomías de la Biblia. Y la primera es la Biblia según la Tanaj. Aquí se mencionan 24 libros por esas últimas modificaciones que se hacen. Yo lo trabajé para corroborar lo que Flavio Josefo escribía, pero ahí está la discusión, 22, 24, 20, 26, pero aquí ustedes pueden ver que hay una forma, y ahí están los nombres en griego, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, y ahí está la forma de clasificarlo. El Antiguo Testamento protestante va a trabajar con 39 libros, ¿ok? Porque va a dividir Samuel en 1 y 2, Reyes en 1 y 2, Crónicas en 1 y 2, Edras, Nehemías en 1 y 2, y en fin. Y el Antiguo Testamento, según la Iglesia Católica, va a agregar 46 libros, porque va a incorporar todos los deuterocanónicos, va a agregar las crónicas de Policarpo, va a agregar Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, para que usted no lo molesten nunca más en la casa. Ser un macabeo es ser un rebelde, un poderoso, un hombre de guerra. Los macabeos son los que le hicieron la contra a los helénicos y a lo que quedó del imperio de Alejandro Magno. Así que usted no se sienta mal si lo tratan de macabeo, porque los macabeos eran los más valientes de los hebreos. Un día podemos hablar de eso. Dos libros muy recomendados. Yo le recomiendo los macabeos, léalos. Hay historias muy buenas, así que cuando usted le diga macabeo, a mucho gusto. Yo soy un macabeo, querido amigo. Soy un macabeo. Ahora, mientras tanto, la Iglesia Ortodoxa va a incorporar 51 libros. ¿Por qué? Porque ellos van a agregar otros libros, como Primera de Esdras,
van a agregar tercera y cuarta de Macabeos, que es la extensión de la historia, van a agregar un libro que se llama La oración de Manasés, que está en griego, y van a agregar, hay otro libro más, no, y ese es el último que ellos agregan. Por lo tanto, en este cuadro ustedes van a ver cómo se corrobora la taxonomía del Antiguo Testamento desde distintas posiciones bíblicas y teológicas. Hoy, la que se ocupa y que tiene una validación teológica un poco más amplia es la protestante, porque la católica asume que son deuterocanónicos. Por eso el Concilio de Trento le llama de segundo canon. Saben que existe un primer canon y un segundo canon, mientras que algunas ramas de la Iglesia Ortodoxa no van a decir que es un segundo canon, sino que es solo un canon. Y los judíos van a tener su forma de corroborar el canon bíblico del Antiguo Testamento. Y algo similar va a pasar ahí con otras versiones como la Vulgata Latina, que es una versión, que van a agregar otros libros más, pero eso ya tiene que ver con versiones que agregan algunos capítulos incluso de algunos libros. Pastor, una consulta, quizás está con otra etiqueta o con otro nombre, pero Apocalipsis en ningún momento lo vi como libro, está considerado libro, ¿no? Sí, sí, Apocalipsis dentro del canon del Nuevo Testamento es uno de los últimos que se escribe y es considerado un libro canónico. En muchos momentos Apocalipsis, como yo lo había compartido en clases anteriores, se quiso sacar, pero es un libro que hasta el día de hoy se conserva y es fundamental para comprender el nuevo reino. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 21, van a comprender la realidad del nuevo reino de Dios. Y ahí también ustedes van a ver las seguidillas de reinos que se van a levantar en el último tiempo de la historia. Incluso si en algún momento podemos hacer un conectados Apocalipsis, tendríamos solo para estudiar Apocalipsis una vida entera. Yo en el posgrado tuve un ramo que se llama estudios proféticos. Y yo tuve una semana de Apocalipsis de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 y media de la tarde, solo hablando de Apocalipsis. Y yo me sentía la persona más ignorante del mundo frente a mi profesor, porque uno se da cuenta que el Apocalipsis es algo maravilloso, pero que tiene mucho que decir y tiene mucho contenido para estudiar. Claro, porque en el mismo Apocalipsis finalmente se da el cierre del canon. Entonces, es ahí donde todos estos libros que están después del canon, como bien están definidos, es precisamente lo que manda ese último libro. No se le agregarán más. Así es, sí. Eso que tú dices es muy, muy interesante. Es muy interesante. El libro de Apocalipsis es uno de los que dice que ahí está la profecía y con eso hay que avanzar. Y esa es la lógica que hay que llevar. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta más? Yo tengo una Bastián. pregunta. Por ejemplo, Irineo de Lyon estuvo dentro de los canon. O sea, por lo que estuve, al final usted como que lo mostró como que fue parte de un canon. Sí, él propone un canon. Él propone un canon. Pero él también escribió unos libros. Así es. Son 5 libros que se llaman Contra las herejías. Contra las herejías, correcto. Claro. Él era enemigo de Valentín. Correcto. Entre comillas, claro. Sí. Pero él nunca impuso su anti-agnóstico dentro de la Biblia. Ya, ahí hay que tener... En parte del canon, claro. Claro, cuidado que agnosticismo no es lo mismo que gnosticismo. Pero Agnosticismo claro. es una corriente filosófica de pensamiento que establece de que Dios está en todas las cosas, pero no necesariamente le tengo que poner un nombre, y yo puedo creer en Él, pero puedo no creer. Es una mezcla de creencia y no creencia, pero el gnosticismo es esta corriente antigua que habla de la naturaleza de Cristo. Entonces, claro, Valentín, como bien tú mencionas, es uno de los que en el siglo II propone y sistematiza las ideas del gnosticismo. Entonces, en sus libros, porque tiene libro 1, 2, 3, 4 y 5, se llaman así, de Contra las herejías, él más allá de imponer, él defiende. Y aquí empieza un sistema, también es mucho más antiguo, pero
ellos toman la lógica de la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de las ideas. Entonces, ellos tratan de, con sus enseñanzas, refutar las ideas de los gnósticos. ¿Por qué? Porque esas ideas estaban contaminando a la iglesia cristiana. Estaban contaminando a la iglesia del primer siglo. Entonces, los gnósticos incluso se reunían afuera de las iglesias y discutían de manera secreta de lo que se había estudiado adentro de la iglesia. Y Irineo es un obispo. Él como obispo debe cuidar a su iglesia de la sana doctrina y de la doctrina falsa. Por lo tanto, él necesita escribir, porque él no puede predicar en todas partes. Entonces, él, para poder llevar su defensa a todos los lugares, necesita escribir todos estos volúmenes de protección para la iglesia. Pero entonces pero en ese caso lo hubiese puesto en la Biblia, pues. Si se hubiese expandido el conocimiento. Sí, es que pasa que Irineo defiende, por eso te digo, ellos son teólogos. Ellos se ponen a escribir teología basada en la Biblia. Pero pensemos que los escritos de Irineo no necesitan estar en el canon bíblico, porque al final él es un escritor. Él es un escritor. ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, en uno de sus primeros libros, él va a atacar al gnosticismo en sus bases. El tercero de sus libros va a hablar de que los evangelios son reales. En el cuarto va a tratar de presentar a Jesús en el Antiguo Testamento y en los evangelios. Y en el quinto, él va a hablar de las palabras de Jesús y va a validar las palabras de Pablo. Por lo tanto, él lo que está haciendo es que la gente, cuando lea la Biblia, se dé cuenta que Jesús es Dios y que los que lo presentan como Dios son reales y que el Antiguo Testamento sí es verídico, porque según el gnosticismo y según Marción, había que eliminar cualquier tendencia de los judíos. Ellos le llamaban los judaizantes. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Por ende, tenemos que olvidar esas ideas del Antiguo Testamento y quedarnos solos con las del Nuevo. Gracias. Ahí me quedó más claro. Sí, de nada, Bastián. Hola, yo tengo una pregunta. Vamos. Me pareció interesante cuando explicabas que el cristianismo se dividía por categorías cristianos de primera categoría, segunda y tercera. Pero a nivel de cronología me llama la atención de que el cálculo que estiman es de 400 años aproximadamente a partir del Nuevo Testamento. Entonces me surge la duda de saber si ese cálculo lo tienen, como que en esa época la gente fallecía a los 200 años, a los 150 años, o es como un aproximado, porque como que calculando después de Cristo, cuando falleció, uno más o menos saca el cálculo de 100 años de vida, como mucho, entonces serían como 2 siglos, no sé o 4, o sea, es como el doble. Claro. Hijo, nieto, tataranieto, o sea, no sé cómo explicar, pero no sé si es como un estimado. Yo te entiendo totalmente, y tú tienes la razón, es un estimado, pero tenemos que pensar que hay gente que muere a los 65 años en aquella época, otros a los 40, pero Juan, por ejemplo, muere cerca de los 100 años. ¿Ya? Por lo tanto, si Juan muere a los 100 y alcanza a tener, yo aquí no me voy a meter en matemática porque voy a terminar dándome un balazo en los pies, pero si Juan alcanza sus últimos 10 años de vida a preparar un discípulo, ese discípulo al menos tiene de 60 a 80 años para preparar a otro discípulo. Ok. Y ahí generamos 2 generaciones de discípulos directos de un apóstol o de un testigo de un apóstol. Pero ya después que el segundo, pensemos que está Juan, primera generación, Policarpo, segunda generación, y Irineo de Lyon, segunda generación, ya los discípulos de Irineo de Lyon ya no conocieron a alguien directo. Claro. Entonces ahí se hace ese desfase que se va como traslapando, pensando que estos siglos, no todos mueren a los 100, sino que podrían llegar a 60, 80 años, los más robustos, dice la Biblia, y habría ahí un tope del proceso de preparación de un discípulo. No quiero aquí yo
especular, pero los discípulos muchas veces entran a las manos de un maestro a los 12 años, 15 años, 17 años, por ende son muy jóvenes cuando entran a la escuela de un maestro. Por lo tanto, en su juventud ellos alcanzan a adquirir todo. Y los maestros tratan de entregar todo cuando están casi a punto de morir, porque es una tradición de que el maestro antes de morir tiene que reproducir en otro lo que él vivió y lo que él experimentó. Por eso se saca esta estimación de que ya mitad del siglo IV en adelante y siglo V ya no hay como un cristiano de segunda o de primera generación vivo, sino que ya los testigos han muerto. Ya. Gracias. No hay de qué, no hay de qué. ¿Había tal vez alguna otra pregunta? Yo por mí me quedo toda la noche, pero van a ser las 10. ¿Nos va a dejar tarea, pastor? Sí, pero yo creo que la tarea va a ser netamente poder leer. Yo voy a ver si les puedo conseguir algún capítulo de un libro para que ustedes puedan leer un poquito más del Nuevo Testamento. Del canon del Antiguo, yo les aseguro, es algo que no tiene mayor discusión, pero en el Nuevo sí hay discusiones hasta el día de hoy. Pero voy a ver si puedo encontrar un libro y algún capítulo seleccionado para darles. Pero tampoco quiero agobiarlos con tareas, ¿ok? Tampoco quiero agobiarlos con tareas. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, oramos para poder cerrar. Yo tengo una duda, pastor, que igual es como media mata del tape, rebuscar, no sé. A ver. Bueno, yo antiguamente no pertenecía a la iglesia adventista, yo era evangélica. Recuerdo que dentro del Antiguo Testamento nos enseñaron que estaba el libro de Moab, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó con ese evangelio? En El general la libro, Biblia son más o menos parecidos. Algo de Moab, yo me acuerdo que es que nos enseñaron a aprendernos el Antiguo Testamento de memoria. Y recuerdo que había uno que se llamaba Moab. Entonces no sé. no tengo en mi radar eso, te mentiría. Lo Ya, único que sé es que el libro de Ruth se ya, relaciona, porque claro, Ruth se la relaciona con la moabita, claro. porque la Biblia dice que había una mujer llamada Ruth que era de Moab, viuda y sin hijos, pero no te podría decir si existe un evangelio o un libro de Moab. Tendría que investigarlo, no te voy a mentir. No tengo en mi Claro, conocimiento el libro de porque, Moab. claro, dentro de mi enseñanza así más o menos antigua, yo recuerdo que algo se hablaba de Moab. Entonces, recuerdo que en algún momento, cuando estudiaba sobre el Antiguo Testamento, eh, habrían mencionado algo de que había un evangelio o un libro que se llamaba Moab. Ya, sí, me declaro incompetente, no recuerdo por lo menos, o haber estudiado un libro de Moab, ni en los deuterocanónicos, ni en los del canon. Ya, perfecto. No hay Gracias. de qué, no hay de qué, Marce. ¿Algo más o cerramos con una oración? Pastor, yo vi hoy día una noticia, bueno, ahí etiqueté a Andrea y a Fernando, que encontraron unas ruinas donde Jesús hizo los principales milagros y donde también multiplicó el pan. Encontraron los restos arqueológicos. Ahí en la Bio lo vi en el Facebook y es como noticia de hoy día. Sí, una muy, muy buena noticia. Se supone que ahora se está investigando, hay más de 32 años de investigación, donde Jesús multiplica los panes, donde hace la multiplicación del alimento y también hace otros milagros. Esto venía desde el 2017 investigándose y 32 a 37 años, no recuerdo bien la fecha, donde se estaba tratando de buscar, pero ahora ya se ratificó que sí, que ese es el lugar arqueológico de donde Jesús hizo esos milagros. Y eso obviamente también valida el hecho de que Jesús sí existió, de que Jesús no es solo un constructo, sino que Jesús sí es un personaje histórico porque los evangelios hablan de aquellas ciudades, de aquellas provincias y de ciertas características de las provincias. Sí, muy buena noticia. Y yo, si no la tienen, yo igual se las puedo enviar ahí para que ustedes puedan leerla. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por ese dato arqueológico. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Cerramos. Cerramos. Muy bien. Los voy a invitar a que podamos orar para terminar esta clase.
Querido Padre y Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por el día de hoy, gracias por esta clase. Gracias porque tus hijos e hijas se encuentran en este momento para poder aprender, para poder crecer. Esto, Señor, es una pincelada, son vislumbres de lo que es el canon bíblico, pero son algunos elementos de introducción para poder seguir profundizando, aprendiendo, leyendo y comprendiendo que, Señor, esto era algo que ellos mantenían, que la Iglesia cristiana ratificó, que la Iglesia cristiana confirmó, más que elegir, sacar, dejar, a pesar de que hubo ese proceso, muchos de ellos confirmaban lo que los apóstoles habían enseñado. La viralización de sus escritos y de la venida del Mesías era muy grande, y nadie ni nada podía impedir que tu palabra pudiese llegar a cada rincón. Gracias, Señor, por eso, y gracias porque hoy podemos abrir la Biblia confiados de que esto no estuvo en las manos de un hombre, sino que tú guiaste los diferentes procesos, defendiste tu palabra de los distintos ataques y ocupaste organismos, personas, instituciones, concilios, encuentros, donde tu palabra, Señor, pudo permanecer hasta el día de hoy. Gracias porque tú cuidas de ella. Gracias porque hoy podemos leerla libremente y en las próximas clases ya vamos a avanzar en la utilidad que ésta tiene para solucionar problemas reales de la existencia del ser humano. Gracias por todo lo que nos das. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Próxima clase vamos a conversar de algo que se llama el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Ok? Y vamos a partir con eso. Aquellos que están siguiendo las predicaciones de existencia los días sábados ya van a tener harta tarea avanzada, pero vamos a profundizar un poquito más desde el texto para poder aproximarnos a esto del gran conflicto entre el bien y el mal. De dónde se origina, qué genera, cómo afecta y cómo nosotros podemos ir sacando enseñanzas de nuestra vida, para nuestra vida. Por favor, no olviden escribir preguntas. Si ahí ustedes me pueden ayudar con el link, si alguien lo puede escribir ahí en el chat, no olviden escribirme preguntas, porque así yo puedo ir direccionando el conocimiento, el aprendizaje y las enseñanzas. Esto del canon bíblico nace de las preguntas de ustedes. Por ende, si no hay preguntas, yo tengo que avanzar con otra línea y tal vez podríamos ir trabajando dentro de esa misma línea las preguntas que ustedes tienen, ¿ok? Así que sientan la libertad de poder hacer eso. Cerramos aquí. No cumplí mi promesa, ya son las 10, pero espero que para ustedes haya sido una bendición. Cualquier cosa me escriben, cualquier duda, no tengan miedo ahí, yo voy a dejar mi número de teléfono, si alguien quiere escribir algo, más 569-81-400-346. Pero ustedes saben que tienen su contacto directo con sus amigos que lo invitan. Esa persona que te invita a estar aquí te quiere de una manera increíble. Y todo lo que yo no te pude contestar, tú pregúntale con confianza, que él te va a contestar todo. Ella te va a contestar todas las preguntas y las dudas que yo no pude hacer, pregúntale con confianza, él te las va a resolver todas. Así que escríbele nomás, no hay problema.